Gerardo, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en esta nueva vía de comunicación que estamos explorando. Y en este caso vamos a hablar de una cuestión particular, que es la ofensiva de la derecha, de los laboratorios, de las mutualistas, digamos del negocio en la salud contra la salud pública. Estamos en el medio de una ofensiva de la derecha brutal contra aspectos centrales de la gestión de gobierno del Frente Amplio y de los avances populares. Las empresas públicas, salud pública, las políticas sociales, la negociación colectiva, la política salarial. Hay un ataque particular contra salud pública, contra la gestión de ASE, y se ataca mucho el tema de la transparencia, y se habla como si acá hubo ocultamiento. ¿Cómo ha sido el proceso de debate parlamentario en torno a ASE? Sí, primero que nada agradecerte, Gabriel, a vos y a todos los compañeros del Popular por este espacio que realmente es muy necesario justamente en momentos en que la derecha intenta instalar su discurso, sus ideas, y a nosotros a veces nos cuesta, desde la izquierda del Movimiento Popular, instalar nuestras temáticas. Respecto a cuál ha sido la ofensiva de la derecha, es bien clara, es una ofensiva política y es una ofensiva económica. Política en el plano parlamentario con algunos legisladores que intentan permanentemente señalar las cosas negativas que pudieron haber existido, que intentan señalar procedimientos y faltas administrativas que pudieron haber existido, y con eso instalar una visión de generalidad, cosa que no condice con la realidad. Y desde el punto de vista económico, existe una ofensiva que va atada a esta ofensiva política de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones, que han visto que con la reforma de la salud, una de las principales reformas que ha impulsado el gobierno del Frente Amplio, se les ha quitado un nicho de mercado para quienes consideran la salud como una mercancía. El Frente Amplio ha instalado un conjunto de transformaciones legislativas, ha instalado el Sistema Nacional Integrado de Salud, ha instalado la reforma de la salud, que precisamente ha colocado el derecho a la salud, el derecho a acceder a una salud digna, en contrapartida precisamente a ese concepto de salud como mercancía, donde solamente se atendían quienes tenían plata, quienes podían acceder al pago de un ticket, quienes podían acceder al pago de la sociedad mes a mes, como se hacía antes, incluso del FONASA. O recordar, un ejemplo que siempre está bueno traer a nuestro recuerdo, lo que pasaba con las operaciones de ojos, ¿no? Cuando se tuvo que instalar en nuestro país un hospital de ojos con la ayuda de Cuba para que ver no fuera y no dependiera de cuánta plata tenía en el bolsillo. O sea, estas cosas... Sí, había 60.000 ciegos por ser pobres. 60.000 ciegos, ¿no? Por ser pobres, porque no tenían $1.000 en cada bolsillo para operarse alguno de sus ojos. Entonces, estas son de las cosas que le duele al sistema, que le duele a los representantes políticos, que es la derecha, y le duele a esas grandes corporaciones económicas que, bueno, han visto cómo se reduce su negocio cuando el Estado, con una política seria como es la reforma de la salud, se instala, profundiza y mejora el acceso a la salud. En el tema de la transparencia que planteábamos, hay una denuncia de ocultamiento, de opacidad en la gestión de la salud, tanto en salud pública como en general de la reforma de la salud. Pero en el Parlamento esta investigadora, ¿quién la votó? ¿Quién la propuso? ¿Y cómo surgen los datos centrales que esta investigadora está haciendo, que tú integras además? Esta comisión investigadora, bueno, la denuncia la hizo el diputado Rubio, pero desde el primer momento el Frente Amplio estuvo de acuerdo en instalar una comisión investigadora. Eso hay que decirlo de manera clara. La diferencia estaba en si tenía un carácter legislativo, es decir, para promover más transformaciones, investigar para conocer lo que se hizo mal y promover transformaciones, o si solamente tenía fines legislativos, fines de investigación, ¿no? Estas son las dos formas de comisiones que existen en el Parlamento. El Frente Amplio, como con otros casos, impulsó la comisión investigadora. Impulsó la investigadora sobre los archivos de inteligencia, impulsó la investigadora sobre la financiación de los partidos políticos. Entonces, al Frente Amplio no se le puede decir que ha actuado con falta de transparencia. Pero además los datos que surgen para la conformación de esta investigadora son de la propia ASE, de una auditoría que realizó en el año 2014, o una auditoría externa que realizó también en estos años, y que se volcaron todos estos insumos de las auditorías al Parlamento. O sea, algo inédito y que solo hace el sistema público, porque el sistema público llevó todos los resultados de las auditorías a cada uno de los legisladores del Parlamento. Ahora, no pasa lo mismo con las sociedades, con las mutualistas, con las empresas privadas, que no tenemos idea de cómo funcionan o cómo dejan de funcionar en nuestro país, más allá de términos generales. O sea, esto es
un aspecto a destacar porque fue la propia administración pública la que hizo esto. En segundo lugar, o en tercer lugar, corresponde señalar que se respondieron los más de 100 pedidos de informe. Se hicieron pedidos de informe sobre cada uno de los puntos que hoy están en cuestión y se respondieron todos. Serán satisfactorias, menos satisfactorias las respuestas, pero eso es algo que evaluará cada uno de los que preguntó, pero existió eso. Entonces creo que es importante que eso quede claro, porque si no hubiesen existido esas investigadoras que la propia ACE impulsó, hoy no estaríamos en una comisión investigadora. Importante para destacar y sintetizar, o sea, la investigadora la votó el Frente Amplio y lo principal de los insumos que tiene la comisión investigadora la volcó la propia ACE. Mucha opacidad, según el observador, sí. Es muy cómico que para ser opaces somos bastante bobos. Sí, pero además, o sea, lo que tiene que quedar claro también es que en los casos que estamos analizando, en todas esas situaciones, ACE generó auditoría, hizo investigaciones administrativas posteriormente a conocer los resultados, generó discusiones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del directorio de ACE, generó sanciones en algunos casos a directores, removió en otros casos a directores cuando se detectaron las irregularidades o las faltas administrativas. O sea, en los casos en que se detectaron situaciones irregulares, se actuó. Y esto es muy importante porque contribuye a la transparencia. Acá no estamos barriendo bajo la alfombra, no estamos diciendo estas cosas no sucedieron, estamos diciendo, sucedieron, se conocieron por investigaciones propias, se tomaron cartas en el asunto y ahora se está promoviendo una segunda etapa que tiene que ver con transformaciones legislativas para adecuar el funcionamiento de un organismo tan grande a la realidad que tiene el Uruguay. Vamos a ir a eso del organismo tan grande y a uno de los principales efectos de la reforma de la salud. Pero antes, una pregunta breve. Han comparecido ya varias personas y varias autoridades a la comisión investigadora. En particular, ahora estuvo la comparecencia del directorio de ACE, encabezado por su presidenta Susana Muñiz. ¿Cómo valoras tú la presencia? Hubo más de 100 preguntas. Sí, hubo más de 100 preguntas ayer. Yo creo que la presentación que hizo ACE fue estupenda. Fue sólida, primero que nada. Fue con total conocimiento de causa. Fue profunda y no quedó sin responder ni una sola respuesta, ni una sola pregunta. O sea, todas las preguntas que se hicieron fueron respondidas por el directorio de ACE, que encabezó esta defensa la presidenta Susana Muñiz, pero el directorio, el resto de los directores, cuando se les solicitó su opinión, su conocimiento sobre algunos puntos, también respondieron de manera muy sólida, y esto es importante que se sepa también, porque después lo que se cuenta hacia afuera son impresiones absolutamente, subjetivas, pero no se cuenta que, ahí todo lo que se solicitó se informó. Y aquella información que todavía se está procesando en la administración va a llegar en estos días para que la comisión investigadora trabaje con todos los elementos arriba de la mesa. Gerardo, si tú estuviste en ese debate, que destacar alguno, porque se atacan mucho las falencias, las carencias, los posibles errores. Estamos hablando, en el caso del prestador público de salud, de un crecimiento exponencial de la cobertura. Sí. Es hoy la principal empresa pública del Uruguay. ¿Cuáles son los datos buenos, por decirlo, los avances que se cuestionan? Porque, claro, por ejemplo, en Rivera hubo un ejemplo muy claro. Había cuestionamiento administrativo, pero ocurre que el hospital de Rivera triplicó la cobertura y hizo que cerrara una mutualista privada porque la salud pública era mucho mejor, cosa que era imposible de pensar hace 5 o 6 años atrás, no mucho más. En el plano general, ¿cuáles son los principales logros que tú destacarías en el caso de la salud pública? Y en el caso de la salud pública, ACE es el mayor prestador de salud en el Uruguay. Tiene más de 1.200.000 usuarios. Pasó de tener en el año 2008 de 95.000 usuarios FONASA a tener 500.000 de usuarios FONASA. Aclaremos que eso quiere decir que son los que eligen dónde afiliarse y en lugar de afiliarse a una mutualista se afilian a la salud pública. Porque aportan a través del Fondo Nacional de Salud. Esto no son cosas que se den por obligación. Se da porque la gente elige ir a estos espacios porque se siente bien, se siente cómoda. Se pasó de 600 pesos de inversión, de gasto, por mes, por usuario en el 2008, a invertir hoy más de 2.000 pesos por usuario por mes. O sea, son cifras muy importantes. Se mejoró la flota de ambulancias propias que utiliza ACE para los traslados.
Porque a veces la derecha se enoja y pone el grito en el cielo porque dice que aumentó el gasto. Bueno, pero aumentó el gasto porque aumentó la cobertura. Hoy hay más uruguayos que tienen derecho a la salud, de acceder a la salud, cosa que antes no pasaba. En Montevideo y en el interior del país, en cualquier rincón, hoy existe una cobertura nacional y de calidad. Estas cosas son las que tienen que estar encima de la mesa. Anduvo circulando una encuesta del año 2015 que dice que el 63% de los consultados que se atienden en ACE dijeron sentirse en mejores condiciones, o sea que mejoró la atención desde la reforma hasta la fecha. O sea, es una cifra muy alta. Más del 60%, el 63%, se siente bien con el servicio que se está brindando en estas actuales circunstancias. Y seguramente si se dan a conocer algunas encuestas que están procesándose en estos momentos, la satisfacción va a ser mejor incluso de estos datos que estaban previstos para el año 2015. Vamos a ir terminando esta entrevista, vamos a hablar más y con más detalle, pero hay una cifra que dice mucho. Se habla mucho del descenso de la mortalidad infantil en el Uruguay, claramente tiene que ver con un conjunto de políticas, tiene que ver con la atención a la pobreza, con las políticas alimentarias, etc. Pero el impacto más claro de eso fue en ACE, sí, porque era donde era más alto. En el caso del Pereira Rosell, que se ha transformado ahora en un hospital que es referente nacional de atención perinatal y de atención... ¿Qué datos tenés de eso y cómo se valora eso? Porque quizás sea uno de los indicadores humanos más importantes, ¿no? Hay miles de niños que han tenido derecho a nacer, a vivir. Exacto. Eso es un dato que nos tiene que poner contentos a todos, porque la tasa ha descendido, la tasa de mortalidad, en términos generales, pero en un lugar donde, por ejemplo en Bella Unión, tanto que se cuestionan algunas situaciones y la presencia del Estado ahí, antes del 2005... la tasa de mortalidad era de 55 cada 1000. O sea, hoy está por debajo de 15. O sea, todavía falta, porque no se tendría que morir ningún niño bajo ninguna circunstancia. Pero venir de ese número de 55 a reducirlo a 15, realmente son logros que responden a múltiples factores, pero entre otros factores a la atención en salud. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.